La Guerra Civil Española sin duda alguna marcó el presente, el pasado y el futuro de nuestro país. De hecho, hay algunos historiadores que la consideran el ensayo de la Segunda Guerra Mundial, pues países como Italia o como Alemania participaron activamente en el conflicto. Para ponernos al día y por si acaso aún queda alguna duda, la Guerra Civil fue un conflicto bélico que duró de 1936 a 1939. 3 largos años donde incluso familias enteras llegaron a traicionarse por una ideología. Por un lado tenemos el bando de los sublevados, que os hago spoiler fueron los que ganaron, con generales como Mola o Franco al mando, y por el otro lado tenemos a los republicanos, que eran quienes estaban en el gobierno por aquel entonces. Un gobierno algo inestable, todo se ha dicho de paso. Pero bueno, esto es muy resumido, pero nos vale para entrar un poquito más en contexto. Desde luego, teniendo en cuenta el resultado de la contienda que acabó con la dictadura de Francisco Franco durante casi 40 años en nuestro país, es muy fácil caer en el maniqueísmo y calificar a una facción como los buenos y a otros como los malos. Más allá de apreciaciones personales, lo cierto es que abusos hubo por parte de ambos bandos. Simplificándolo mucho, si unos mataban intelectuales, otros mataban sacerdotes. Desde luego, esta forma de ver la historia ha quedado muy reflejada en todas las piezas culturales que nos han llegado hoy en día y que también hoy en día se siguen produciendo. Y de esto precisamente es de lo que va a ir este vídeo. Vamos a analizar ciertas canciones que he elegido y, al contrario de lo que podáis pensar, no todos son canciones en español, sino que también hay bastantes canciones en inglés que a mí personalmente me ha sorprendido bastante. Lo curioso de todas ellas, quizá no tan curioso, es que todas homenajean al bando republicano. Y digo que quizá no tanto porque, aparte del romanticismo que pueda tener dedicar una canción al bando perdedor, pues sinceramente no me imagino una canción popular que homenajee una dictadura de 40 años. Pero bueno, como este tema puede alargarse muchísimo, vamos a ir con la selección de canciones que he elegido para analizar. Cuando se habla de la Guerra Civil Española y de su reflejo en la música, es inevitable no mencionar esta canción de la banda británica The Clash, una banda punk que en 1979, en uno de sus discos más famosos, London Calling, lanzaba esta canción. La canción es en sí misma un homenaje a todos los luchadores de la libertad, que es como la banda británica llamaba a los combatientes republicanos. Y llama la atención, entre otras muchas cosas, porque es el primer tema donde la banda británica se aleja de las cuestiones del Reino Unido y se centra en la realidad social de otro país. La canción comienza hablando de Andalucía, que si recordamos al principio de la guerra fue tomada por el bando sublevado. También hace referencia al asesinato del poeta Federico García Lorca, y es que al parecer el cantante de la banda Joe Strummer sentía una profunda admiración por él. Durante la Guerra Civil, Lorca ya era un escritor de fama internacional, y a pesar de ser consciente de esto y del riesgo que corría si se quedaba en nuestro país, Lorca no quiso abandonarlo y ni mucho menos abandonar su tierra, que era Granada. El 16 de agosto del 36, muy cerquita del inicio de la contienda, Lorca fue detenido y acusado de ser un confidente de los rusos, homosexual y muy rojo. Y tristemente fue fusilado 3 días después. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común y a día de hoy seguimos sin saber dónde se encuentra. Quizá a este hecho haga referencia a una frase de la canción que dice "With trenches full of poets", con trincheras llenas de poetas. Y volviendo a Joe Strummer y a su pasión por Lorca, algunas anécdotas nos cuentan que en el tiempo que pasó en Andalucía, en nuestro país, Strummer quiso ir a Granada, porque al parecer sabía el sitio exacto donde Lorca había sido asesinado. Vamos, que tenía un pálpito. Y ahí se fueron cargados con picos y con palas. Y bueno, parece ser que después de pasear un rato en solitario, Joe Strummer comentó que en ese lugar habían ocurrido cosas horribles, que incluso podía escuchar a los muertos. ¿Y qué pasó? Pues acto seguido sacó una piedra de hachís de su bolsillo, se la encendió y exclamó "Va por ti, Federico", porque al parecer hace algunos años había prometido a Lorca, supongo que a su fantasma, que se fumaría un porro de honor en su tumba. Volviendo a la canción y volviendo a su letra, nos encontramos con que también hace referencia a las paredes de los cementerios, que en su día actuaron como paredones de fusilamiento. Bullet holes in the cemetery walls, agujeros de bala en las paredes del cementerio. Y quizá uno de los más conocidos y de los más homenajeados en la cultura popular sea el de las 13 rosas,
que fueron un grupo de mujeres muy jovencitas todas ellas, que en el 39, una vez ya había acabado la guerra, fueron ajusticiadas, fueron fusiladas junto con otra docena de personas. En cuanto al estribillo de la canción, que suena así, cada uno entiende lo que quiere, de verdad os lo digo, cada uno entiende lo que quiere y yo os lo dejo a vuestra libre interpretación. Pero bueno, si tengo que dar mi opinión, yo soy de las que les gusta pensar que la canción dice Spanish Bombs, yo te quiero y finito. Que quizá traducido del español no tenga mucho sentido, pero si lo traducimos del italiano querría decir algo así como bombas españolas yo os quiero terminadas. Y la verdad que viendo el nivel de español que tenía Joe Strummer, pues no es de extrañar que confundiese ambos idiomas. Pero sin duda alguna, una de las cosas que más me ha llamado la atención de la canción es una parte en la que dice bombas españolas en Costa Rica. ¿Qué tiene que ver Costa Rica con todo esto? Bueno, pues investigando un poquito por foros de internet he encontrado una teoría que a mí me resulta bastante interesante, que oye, no sé si será cierta o no, pero no está de más compartirla con vosotros y que cada uno saque sus propias conclusiones. Como decíamos al principio de la canción, este disco fue lanzado en 1979, que fue el año exacto en el que la banda terrorista ETA comenzó a incluir destinos turísticos entre sus objetivos. Uno de ellos fue Benidorm, que está situado en la Costa Blanca de España, así que podría ser que Joe Strummer confundiese Costa Rica con Costa Blanca. Y que bueno, que de alguna manera quisiera reflejar su repudia hacia los actos terroristas de la banda ETA. Sin duda alguna, para mí, una de las mejores intros, no solo del metal, sino de la música en general. Realizada con 3 pistas del bajo eléctrico de Cliff Burton, que sin duda alguna parecen una guitarra, y con un yunque para simular el sonido de las campanas. Este clásico de Metallica no podía faltar en nuestra lista. Traducida al español como Por quien doblan las campanas, quizá este nombre resulte más familiar a los que no seáis tan fans del género. Y es que hace referencia al maravilloso libro escrito por Ernest Hemingway y que lleva el mismo nombre. Y por si queda alguna duda, ¿quién demonios es Ernest Hemingway? Hemingway era este señor, conocido por ser uno de los principales novelistas estadounidenses del siglo XX. El autor, que ya había participado en la Primera Guerra Mundial, participó activamente durante la Guerra Civil Española, en primer lugar siendo corresponsal de guerra y después metiéndose en las trincheras republicanas. Y desde luego supo aprovechar muy bien su experiencia en nuestro país para escribir uno de los grandes clásicos de la literatura mundial. Y es que Hemingway era todo un enamorado de España y de sus tradiciones. Básicamente, la historia que nos cuenta el libro es la historia de un brigadista internacional que tiene que pasar un tiempo escondido en la Sierra de Segovia junto a un bando de milicianos republicanos. Y hasta aquí puedo leer. Siendo considerado republicano durante toda su vida, no se corta ni un pelo a la hora de contar los abusos que este bando también pudo causar. Y es que no olvidemos que al final una guerra es una guerra y muertos van a dejar ambos bandos. Además, tampoco trata de revestir a los protagonistas como héroes, sino que tenemos de todo. Tenemos borrachos, tenemos gente de pueblo, tenemos mujeres que han sido violadas, gente mal hablada... En fin, que tenemos de todo. Además, tampoco nos hace creer en ningún momento que los republicanos las tienen todas consigo. Y ahora que ya tenemos un poquito más de contexto, que si os ha gustado en otros vídeos podemos volver a él, vamos con Metallica. Su letra, que sabemos que hace referencia a esta novela por el título, básicamente, en verdad podría hacer referencia a cualquier otra guerra. Y es que Metallica nos tiene acostumbrados a esto. Por ejemplo, con la canción One, Metallica nos habla de un mutilado durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial. La ofensiva de Segovia queda muy bien reflejada y básicamente era una operación que consistía en que el bando republicano defendiese la parte norte del país, que aún estaba en sus manos. Imaginaos el momento, sois milicianos republicanos y únicamente tenéis vuestro fusil, y al mirar al cielo lo que os encontráis es una alineación de aviones enemigos. Mira que yo soy una persona muy optimista, pero es que hasta yo me hubiera dado cuenta en ese momento de que poco tenía que hacer.
Take a look to the sky just before you die, because it's the last time you will. Mira... Take a look to the sky just before you die, it's the last time you will. Mira al cielo antes de morir una última vez, porque va a ser la última vez que lo hagas. Estas frases tan lapidarias, junto con el estilo thrash de Metallica, reflejan perfectamente la agonía que tenía que ser el saber que estás a punto de morir y que ya no hay nada que hacer, que no queda esperanza. Y es que recordemos que estamos hablando de una milicia, que normalmente son ciudadanos de a pie que durante una guerra acaban abrazando una causa, en este caso la causa republicana. Supongo que si eres un panadero y estás a punto de morir, pues no es descabellado pensar en si ha valido la pena o no. Pero bueno, interpretaciones aparte, yo me quedo con el mensaje antibelicista. Y desde luego, tanto el libro como la canción me parece una muy buena forma de que jóvenes de todo el mundo, sobre todo Estados Unidos, donde Hemingway es toda una institución, se acerquen un poquito más a la historia de Europa y más concretamente a la historia de nuestro país, que con sus luces y con sus sombras, pues ahí está.